Hoy voy a contarles la historia más dolorosa y al mismo tiempo más hermosa de mi vida. Es la historia de cómo el hombre que creía que era el amor de mi vida me abandonó 3 días antes de nuestra boda por mi mejor amiga, y como 4 años después llegué a esa misma iglesia donde me iban a casar, pero esta vez en una limusina blanca, con 4 bebés hermosos en mis brazos y una fortuna que él jamás podría imaginar. Si quieren saber cómo termina esta historia, como la mujer que fue humillada y traicionada por las dos personas que más amaba, se levantó y construyó un imperio. Suscríbanse a nuestro canal y denle like a este video. Su apoyo ayuda a que mi voz llegue a más personas que, como yo en aquel momento, necesitan recordar que, a veces lo que parece el final, es solo el comienzo de algo extraordinario. Me llamo Isabella y hasta hace 4 años creía que tenía la vida perfecta. Vivía en una mansión en las colinas de Barcelona con Eduardo, mi prometido de 5 años. Un hombre que había heredado una fortuna en bienes raíces y que me había conquistado con su carisma y aparente generosidad. Teníamos todo planeado, la boda sería el evento del año, con 300 invitados en la Catedral de la Sagrada Familia, luna de miel en las Maldivas y después comenzaríamos la familia que tanto habíamos soñado. Pero había algo que yo no sabía, algo que se estaba cocinando a fuego lento justo bajo mis narices en mi propia casa, con mi propia mejor amiga, Sofía. Sofía había sido mi confidente desde la universidad, la mujer que conocía todos mis secretos, mis miedos, mis sueños, era la madrina de honor de mi boda. La persona en quien más confiaba, después de Eduardo. Vivía prácticamente en nuestra casa, siempre tenía una excusa para quedarse, que sí tenía problemas con su apartamento, que sí se sentía sola, que sí necesitaba ayuda con el trabajo. Y yo, como la ingenua que era, la recibía con los brazos abiertos. Recuerdo perfectamente aquel martes, 3 días antes de la boda. Acababa de llegar del último ensayo con el vestido, emocionada porque todo había quedado perfecto. El vestido era una obra de arte, seda francesa, encaje de Chantilly, una cola de 3 metros que parecía sacada de un cuento de hadas. Me había costado 15.000 euros. Pero Eduardo insistía en que no escatimáramos en gastos. Solo te casas una vez, mi amor, me decía, mientras me acariciaba el cabello. Entré a la casa cantando, con las bolsas del último ajuste del vestido, pensando en sorprender a Eduardo con la Lancei nueva que había comprado para la luna de miel. La casa estaba extrañamente silenciosa. Su auto estaba en el garaje, así que sabía que estaba allí. Subí las escaleras de mármol que tanto me gustaban. Esas escaleras donde habíamos bailado tantas veces cuando llegaba del trabajo. Pero lo que escuché al llegar al segundo piso me cambió la vida para siempre. Gemidos, risas y la voz de Eduardo, diciendo palabras que jamás me había dicho a mí. Eres increíble, nunca había sentido algo así. Y luego, la voz de Sofía respondiendo, yo tampoco. No puedo creer que hayamos esperado tanto para esto. Mi mundo se derrumbó en cuestión de segundos. Las bolsas se me cayeron de las manos, mi respiración se cortó. Y sentí como si alguien me hubiera arrancado el corazón del pecho y lo hubiera pisoteado. Me quedé paralizada en el pasillo, escuchando los sonidos de la traición más grande de mi vida. No sé cuánto tiempo estuve allí parada. Pudieron haber sido minutos u horas. Solo sé que cuando finalmente reaccioné, abrí la puerta de la habitación que compartía con Eduardo desde hacía 3 años. Y allí estaban, en nuestra cama, en las sábanas que yo había elegido para nuestra luna de miel. Eduardo, el hombre que me había prometido amor eterno, estaba haciendo el amor con Sofía, la mujer que me había ayudado a elegir el vestido de novia. Cuando me vieron, no hubo vergüenza. No hubo disculpas. Eduardo se sentó en la cama como si nada hubiera pasado y me miró con una frialdad que jamás había visto en sus ojos. Isabella, me dijo con una tranquilidad que me lava la sangre. Tenemos que hablar. Sofía se tapó con la sábana, pero había algo en su mirada que no era culpa, era satisfacción. Como si hubiera estado esperando este momento durante mucho tiempo. ¿Tenemos que hablar?, le dije, y mi voz salió como un susurro quebrado. ¿En serio me vas a decir eso después de lo que acabo de ver? Eduardo se levantó, se puso una bata y caminó hacia mí como si estuviéramos discutiendo qué cenar. Mira, Isabella. Esto no estaba planeado, pero ha pasado y tenemos que ser adultos al respecto. Sofía y yo nos hemos dado cuenta de que lo nuestro es real. Lo que tú y yo tenemos, bueno, es cómodo, es estable. Pero no es pasión. Pasión, después de 5 años juntos, después de haber planeado una vida entera, ¿me hablaba de pasión? ¿Y qué pasa con la boda?, le pregunté, sintiendo como las lágrimas comenzaban a brotar. Sofía se levantó, se puso una de mis batas y caminó hacia nosotros con una seguridad que me partía el alma. Isa, cariño.
Me dijo con esa voz dulce que había usado para consolarme tantas veces: sabes que te quiero como una hermana, pero esto que Eduardo y yo tenemos es más fuerte que nosotras. No podemos luchar contra el destino. El destino. Llamaba destino a acostarse con mi prometido en mi propia cama. Además, continúa Eduardo. Ya hemos hablado Sofía y yo, vamos a cancelar la boda. Es lo mejor para todos. Tú eres una mujer increíble, Isabella, encontrarás a alguien que te merezca. Me quedé allí parada, viendo cómo las dos personas que más amaba en el mundo me destrozaban la vida con la misma frialdad con la que se cancela una reserva de restaurante. Como si 5 años de mi vida no significaran nada. Como si todos los planes, todos los sueños, todas las promesas fueran solo palabras vacías. ¿Y qué se supone que hago yo?, les pregunté, sintiendo como mi voz se quebraba. ¿Dónde se supone que viva? Esta casa es tuya, todos nuestros amigos son comunes. Toda mi vida está construida alrededor de ti. Eduardo suspiró como si yo fuera una niña caprichosa. Mira, he pensado en eso. Te voy a dar 50.000 euros para que puedas establecerte. Es más que generoso, considerando que técnicamente no tienes derecho a nada porque no estamos casados. 50.000 euros. Por 5 años de mi vida. Por todos los sacrificios que había hecho por él. Por haber dejado mi carrera de arquitectura para dedicarme a administrar sus propiedades. Por haber sido la anfitriona perfecta de todas sus cenas de negocios. Por haber cuidado de su madre enferma durante los últimos 2 años de su vida. Pero tienes que irte hoy, añadió Sofía. Y en su voz había una urgencia que no entendí en ese momento. Eduardo y yo necesitamos espacio para procesar todo esto. Espacio para procesar. Como si yo fuera el problema. Me fui a nuestro closet y comencé a empacar mis cosas como un autómata. Cada vestido que doblaba, cada zapato que guardaba. Era un recuerdo que se desmoronaba. El vestido negro que usé en nuestra primera cita. Los zapatos rojos que me compró para mi cumpleaños. La cadena de oro que me regaló cuando me dijo te amo por primera vez. Mientras empacaba, Eduardo entró al closet. Isabella, espero que entiendas que esto no es personal. Simplemente a veces la vida nos lleva por caminos diferentes. Lo miré y por primera vez en 5 años. Realmente lo vi. Vi a un hombre que había estado jugando conmigo todo este tiempo. Un hombre que probablemente nunca me había amado de verdad. Un hombre que tenía la capacidad de destruir a alguien y hacerlo sentir como si fuera su culpa. ¿Sabes qué, Eduardo?, le dije mientras cerraba mi última maleta. Tienes razón. A veces la vida nos lleva por caminos diferentes. Y te aseguro que el mío va a ser mucho mejor sin ti. Sonrió. Realmente se rió de mí. Isabella, sé realista. Sin mí, ¿qué vas a hacer? No tienes trabajo, no tienes casa propia, no tienes ahorros significativos. Estás a punto de cumplir 30 años y no tienes nada que mostrar por tu vida. Sus palabras me dolieron más que verlo con Sofía. Porque sabía que, en gran parte, tenía razón. Había sido tan dependiente de él que me había olvidado de construir mi propia vida. Tomé mis maletas y caminé hacia la puerta. En el pasillo me encontré con Sofía, que tenía una sonrisa que no pudo disimular completamente. Isa, espero que podamos seguir siendo amigas, me dijo. Esto no tiene que cambiar nuestra amistad. La miré por última vez y vi a una mujer que había estado planeando esto durante meses. Tal vez años. Una mujer que había esperado pacientemente el momento perfecto para quitarme todo lo que yo amaba. Sofía, le dije con una calma que me sorprendió a mí misma. Espero que seas muy feliz. Porque después de lo que has hecho, creo que la felicidad es lo único que te va a quedar. Salí de esa casa con 4 maletas, 50.000 euros en mi cuenta bancaria. Y un corazón completamente destrozado. No tenía idea de que ese momento iba a ser el punto de inflexión de mi vida. Me instalé en un pequeño apartamento en el centro de Barcelona. Era diminuto comparado con la mansión de Eduardo, pero era mío. Por primera vez en 5 años, todo lo que me rodeaba era mío y solo mío. Las primeras semanas fueron terribles. Lloraba todos los días, me despertaba esperando ver a Eduardo a mi lado. Tomaba el teléfono 1000 veces para llamar a Sofía antes de recordar lo que había pasado. Me sentía perdida, traicionada. Completamente sola en el mundo. Pero algo comenzó a cambiar cuando empecé a salir a caminar por las mañanas. Barcelona es una ciudad hermosa y durante los años con Eduardo había estado tan ocupada siendo su compañera perfecta que me había olvidado de disfrutar de la ciudad donde vivía. En una de esas caminatas, pasé por el barrio gótico y vi algo que me llamó la atención, un edificio hermoso pero completamente abandonado. Era una construcción del siglo XVIII, con una fachada espectacular pero claramente en ruinas. Me quedé parada allí durante horas, imaginando lo hermoso que podría ser si alguien lo restaurara con amor y visión. Esa noche, por primera vez desde la traición, no pensé en Eduardo ni en Sofía.
Pensé en ese edificio. Me conecté a internet y comencé a investigar sobre él. Descubrí que había sido un palacete de una familia noble, que había pasado por diferentes dueños, y que ahora estaba en venta por una fracción de lo que valdría una vez restaurado. Costaba exactamente 45.000 euros, por primera vez en semanas. Sentí algo que no era dolor, sentí emoción. Sentí posibilidad. Al día siguiente fui a ver al propietario. Era un hombre mayor que había heredado el edificio de su padre y no tenía los recursos ni el interés para restaurarlo. Cuando le expliqué mi visión, sus ojos se iluminaron. Señorita, me dijo, he estado esperando durante 10 años a que llegara alguien como usted, alguien que vea lo que este lugar puede ser. No lo que es ahora. Esa tarde firmé los papeles. Con 45 de mis 50.000 euros, me convertí en propietaria de un palacete del siglo XVIII en el corazón de Barcelona. Eduardo había estado equivocado en una cosa, yo sí tenía algo que mostrar. Tenía una licenciatura en arquitectura que había dejado de usar por él. Pero que seguía ahí. Tenía 5 años de experiencia administrando propiedades. Y ahora tenía un proyecto que me llenaba de vida. Los primeros meses fueron durísimos. Trabajaba 12 horas al día, aprendiendo sobre permisos de construcción, hablando con contratistas, diseñando cada detalle de la restauración. Mis manos se llenaron de callos, mi espalda dolía todas las noches, pero por primera vez en años. Me sentía viva. Usé los 5.000 euros que me quedaban para empezar con lo más básico: electricidad y plomería. El resto tendría que hacerlo poco a poco, con el dinero que fuera generando. Pero aquí es donde la vida me dio la primera de muchas sorpresas hermosas. Un día, mientras trabajaba en la fachada, se acercó una mujer mayor muy elegante. Me dijo que había estado observando el progreso de la restauración desde su apartamento de enfrente, y que estaba impresionada con el trabajo que estaba haciendo. Soy Carla Mendoza. Me dijo, tengo una galería de arte, y he estado buscando un espacio especial para una exposición muy importante. ¿Estaría interesada en alquilarme el primer piso cuando termine la restauración? Carla Mendoza. Carla Mendoza era uno de los nombres más importantes del mundo del arte en España, y me estaba ofreciendo ser su socia. Le expliqué mi situación, que estaba restaurando el edificio poco a poco, que no tenía fecha definida de terminación porque dependía de mis ingresos. ¿Y si yo le adelanto el dinero para terminar la restauración? ¿Y usted me da prioridad en el alquiler durante los próximos 5 años? Me propuso. Era como si el universo hubiera escuchado mis oraciones. Carla me adelantó 200.000 euros. Y con ese dinero pude terminar la restauración en 6 meses. El palacete quedó espectacular. Había logrado mantener todo el encanto histórico, pero con comodidades modernas. El primer piso se convirtió en una galería de arte. El segundo en un espacio para eventos privados. Y el tercero en mi hogar. La primera exposición de Carla fue un éxito rotundo. Los medios hablaron del nuevo espacio cultural más exclusivo de Barcelona. Y mi palacete se volvió el lugar de moda para eventos de alta sociedad. Pero aquí viene lo más hermoso de todo. 2 meses después de la apertura, conocí a Alessandro. Alessandro era un curador de arte italiano que había venido a Barcelona para la exposición de Carla. Era alto, moreno, con unos ojos verdes que parecían ver directamente al alma. Pero más que su físico, lo que me conquistó fue su pasión por el arte, su inteligencia, su gentileza genuina. Alessandro era todo lo que Eduardo nunca había sido. Era un hombre que había construido su carrera con trabajo honesto, que trataba a todas las personas con respeto, que veía belleza donde otros veían problemas, como yo había visto belleza en mi palacete arruinado. Nuestra primera cita fue en una pequeña trattoria que él conocía. Nada lujoso, nada pretencioso, solo buena comida, buen vino y la mejor conversación que había tenido en años. Me habló de arte, de viajes, de sus sueños, y por primera vez desde la traición, me sentí segura de abrir mi corazón. Le conté lo que había pasado con Eduardo y Sofía. Le conté cómo había llegado a Barcelona, cómo había encontrado el palacete, cómo había reconstruido mi vida desde cero. Alessandro me escuchó sin juzgar, sin dar consejos no solicitados, sin intentar arreglar mi dolor. Simplemente me escuchó y cuando terminé de hablar, me tomó las manos y me dijo, Isabella, lo que has hecho es extraordinario. Has tomado la peor traición de tu vida y la has convertido en el fundamento de algo hermoso. Eres la mujer más valiente que conozco. Esa noche, por primera vez desde la traición, no solo no pensé en Eduardo, sino que me sentí agradecida de que hubiera salido de mi vida. Porque si no hubiera salido, nunca habría conocido a Alessandro. Alessandro se quedó en Barcelona. Dejó su trabajo en Milán y se asoció conmigo en el negocio. Juntos convertimos mi palacete en el espacio cultural más prestigioso de la ciudad. Teníamos exposiciones internacionales, conciertos íntimos, bodas de celebrities.
eventos corporativos de las mejores empresas. En 6 meses, ya estaba ganando más dinero del que había visto en mi vida. Pero más importante que el dinero, había encontrado mi pasión, mi propósito. Mi alma gemela. Alessandro y yo nos casamos un año después, en una ceremonia íntima, en la azotea de nuestro palacete, con vista a toda Barcelona. Fue la antítesis de la boda que había planeado con Eduardo, pequeña, auténtica, llena de amor verdadero. Y aquí es donde la historia toma un giro que ni yo misma esperaba. 2 meses después de la boda, comencé a sentirme mal. Náuseas, cansancio, cambios de humor. Alessandro insistió en que fuera al médico, pensando que tal vez era el estrés del negocio. El doctor me hizo varios exámenes y cuando regresé por los resultados, tenía una sonrisa que me confundió. Señora Isabella, me dijo. Felicidades. Está embarazada, después de 5 años con Eduardo, intentando quedar embarazada sin éxito, después de todos los tratamientos de fertilidad. Después de todas las desilusiones, estaba embarazada naturalmente con Alessandro. Pero la sorpresa no terminaba ahí, hay algo más, continuó el doctor. Según el ultrasonido, son 4 bebés. Va a tener cuatrillizos. La probabilidad de tener cuatrillizos naturalmente es de 1 en 700,000, y me estaba pasando a mí. Alessandro y yo nos abrazamos y lloramos de felicidad en ese consultorio. Después de todo el dolor, después de toda la traición, la vida me estaba dando no solo 1, sino 4 regalos. El embarazo fue complicado. Como suelen ser los embarazos múltiples, tuve que guardar reposo los últimos 3 meses, pero Alessandro se hizo cargo de todo. Del negocio, de la casa, de mí. Me cuidó como si yo fuera la cosa más preciosa del mundo. Los bebés nacieron a las 36 semanas. Todos sanos y hermosos. 2 niños y 2 niñas, Lorenzo, Leonardo, Sofía y Stella. Perfecto, 4 corazoncitos que latían en sincronía con el mío. Carla, que se había convertido en mi mentora y casi como una madre para mí. Insistió en ser la madrina de los 4. Estos bebés van a ser especiales, me decía mientras los cargaba. Van a cambiar el mundo. Los primeros años fueron intensos pero hermosos. Alessandro y yo nos turnábamos para cuidar a los bebés mientras manejábamos el negocio. El palacete seguía siendo exitoso. Y ahora también teníamos una segunda locación en Madrid. Éramos, oficialmente, ricos. No solo cómodos, sino realmente ricos. Teníamos empleados, varias propiedades, inversiones. Pero más que eso. Teníamos una familia hermosa y un amor que había crecido con cada desafío. Y entonces llegó el día que había estado esperando sin saberlo. Los niños tenían 3 años cuando recibí una llamada de Carla. Isabella, cariño, me dijo con emoción. ¿Te acuerdas de tu ex prometido, Eduardo? Bueno. Al parecer él y su esposa van a casarse finalmente. Y adivina dónde quieren hacer la boda. Mi corazón se saltó un latido. ¿Dónde? En la Catedral de la Sagrada Familia. Exactamente donde tú ibas. A casarte con él. La ceremonia es este sábado. Eduardo y Sofía finalmente se iban a casar. En la misma iglesia donde yo había soñado con ser su esposa. Después de 4 años. Finalmente habían decidido oficializar su traición. ¿Y cómo sabes todo esto? Le pregunté. Porque, me dijo Carla con una sonrisa que podía escuchar a través del teléfono. Mi sobrina es la organizadora de eventos de la catedral, y me contó algo muy interesante. Que Eduardo está en bancarrota. Al parecer, hizo algunas inversiones muy malas, perdió la mayoría de sus propiedades. Y ahora está viviendo del dinero de Sofía. Pero Sofía también está en problemas financieros. La boda de este sábado es literalmente lo último que pueden permitirse. Después de eso, van a tener que vender hasta su casa. La ironía era deliciosa. Eduardo, el hombre que me había dicho que, sin él no era nada, que no tenía nada que mostrar por mi vida, estaba quebrado. Mientras que yo había construido un imperio. ¿Y sabes qué es lo mejor de todo? Continuó Carla. Mi sobrina me dijo que Eduardo ha estado preguntando por ti. ¿Qué quieres saber qué ha sido de tu vida? Si sigues en Barcelona. Si estás bien. ¿En serio? En serio. Al parecer, se enteró del éxito del palacete y está curioso. Esa noche, mientras Alessandro y yo cenábamos en la azotea de nuestro palacete, le conté sobre la llamada de Carla. Alessandro me conocía mejor que nadie y sabía exactamente lo que estaba pensando. ¿Quieres ir a la boda? Me preguntó directamente. ¿Estoy loca por querer ir? Alessandro sonrió, esa sonrisa que había enamorado desde el primer día. Cariño, después de todo lo que has logrado. Después de la familia hermosa que hemos construido. Creo que tienes derecho a un poco de justicia poética, pero no quiero parecer vengativa. No quiero que piensen que sigo dolida o que no he superado lo que pasó. Isabella, me dijo Alessandro tomando mis manos, tú no tienes que demostrarle nada a nadie.
Pero si sientes que necesitas cerrar ese capítulo de tu vida, si sientes que necesitas mostrarte a ti misma lo lejos que has llegado, entonces vamos. ¿Vamos? ¿Tú también quieres ir? Mi amor, donde tú vayas, yo voy. Y además, me dijo con esa sonrisa traviesa que adoraba, tengo mucha curiosidad por conocer al idiota que fue lo suficientemente estúpido como para dejarte ir. Esa fue la decisión. Íbamos a ir a la boda de Eduardo y Sofía. Pero si íbamos a ir en grande. Primero, contraté a las mejores nanas de Barcelona para que cuidaran a los niños durante la ceremonia. Luego, alquilé una limusina blanca, la más lujosa que pudiera encontrar. Después, fui a la boutique más exclusiva de Barcelona y compré un vestido que costó más que toda la boda de Eduardo y Sofía junta. Un diseño de Valentino en azul royal, elegante pero no extravagante. Sofisticado pero no pretencioso. Alessandro se veía impresionante en su smoking italiano, y los niños parecían sacados de una revista con sus pequeños trajes y vestidos. El sábado por la mañana, mientras me alistaba, me miré al espejo y no reconocí a la mujer que veía. No era la Isabella insegura que había sido con Eduardo. Ni siquiera era la Isabella quebrada que había salido de esa casa 4 años atrás. Esta era una mujer que había construido su propia vida, que había encontrado el amor verdadero, que había creado una familia hermosa, que había logrado el éxito por sus propios méritos. ¿Estás segura de esto?, me preguntó Alessandro mientras nos dirigíamos hacia la limusina. Nunca he estado más segura de nada en mi vida. Le respondí. Los niños iban emocionados en la limusina. Para ellos era una aventura, no sabían la importancia de lo que estaba pasando. Lorenzo y Leonardo jugaban con sus corbatitas, mientras Sofía y Stella se maravillaban con el interior lujoso del automóvil. Cuando llegamos a la Catedral de la Sagrada Familia, pude ver que la ceremonia ya había comenzado. Perfecto. Quería llegar en el momento exacto. Le dije al chofer que se estacionara justo enfrente de la entrada principal, donde todos pudieran ver la limusina. Alessandro y las nanas me ayudaron a bajar con los niños. Lorenzo en mi brazo derecho, Leonardo en el izquierdo, mientras Sofía y Stella caminaban de la mano al lado de Alessandro. Las puertas de la catedral estaban abiertas. Y pude escuchar la voz del sacerdote. ¿Hay alguien que se oponga a esta unión? Era como si el universo hubiera cronometrado todo a la perfección. Caminamos hacia la entrada. Y el sonido de nuestros pasos en el mármol resonó por toda la catedral. 300 personas voltearon a vernos y el silencio que se hizo fue tan profundo que pudiste escuchar mi corazón latiendo. Eduardo estaba de pie en el altar, vestido con el mismo smoking que había elegido para nuestra boda. Cuando me vio, su cara se puso blanca como el papel. Sofía, con un vestido de novia que claramente había sido comprado con descuento, tenía la boca abierta de la impresión. Pero yo no había ido allí por ellos. Había ido por mí. Caminé por el pasillo central de esa catedral, donde había soñado casarme, pero esta vez lo hice como una mujer completa, realizada, rodeada de la familia más hermosa del mundo. Cada paso que daba era una declaración: mira lo que construí sin ti. Mira lo hermosa que es mi vida. Mira lo que perdiste. Encontré un lugar vacío en una de las bancas de atrás y me senté con mi familia. Alessandro me tomó de la mano y me susurró al oído: estás radiante. El sacerdote, completamente confundido por la interrupción, intentó continuar con la ceremonia. Pero todos en la catedral estaban mirándome a mí, no a los novios. Pude escuchar los murmullos. ¿Quién es ella? ¿Son esos cuatrillizos? ¡Qué vestido tan hermoso! Llegó en limusina. Eduardo no podía quitar sus ojos de mí. Durante toda la ceremonia, cada vez que intentaba concentrarse en Sofía, su mirada regresaba hacia donde estábamos sentados. Yo mantenía una sonrisa serena, cargando a mis bebés, mientras Alessandro me susurraba cosas dulces al oído. Sofía también me miraba. Pero en sus ojos no había la satisfacción que había visto 4 años atrás. Ahora había algo que parecía envidia, arrepentimiento, no lo sé, y honestamente, no me importaba. Cuando el sacerdote finalmente los declaró marido y mujer, el beso fue rápido, sin pasión. Nada que ver con los besos ardientes que yo había escuchado en mi propia casa años atrás. Durante la salida, mientras los novios caminaban por el pasillo central, Eduardo se detuvo exactamente donde estaba sentada. Me miró directamente a los ojos. Y pude ver en su rostro una mezcla de shock, arrepentimiento y algo que no había visto nunca antes: respeto. Isabella, me dijo en voz baja, te ves increíble. Gracias. Le respondí con una sonrisa genuina: felicidades por tu boda. Sofía se acercó, claramente incómoda con la interacción. Hola, Isa, me dijo, y su voz sonaba muy diferente a la segura mujer que había conocido. No sabía que vivías en Barcelona todavía. Sí, le respondí. Construí mi vida aquí.
Este es mi esposo Alessandro, y estos son nuestros hijos, Lorenzo, Leonardo, Sofía y Stella. Los ojos de Sofía se abrieron cuando mencioné 4 hijos. Eduardo se quedó sin palabras. Alessandro se levantó y extendió la mano hacia Eduardo con la elegancia que lo caracterizaba. Mucho gusto, le dijo. He escuchado mucho sobre ti. El apretón de manos fue tenso y pude ver cómo Eduardo evaluaba a Alessandro. Mi marido era más alto, más guapo, más elegante. Y claramente más exitoso, si juzgábamos por la ropa que llevaba. ¿Y a qué se dedican?, preguntó Eduardo, tratando de sonar casual pero con una curiosidad que no podía disimular. Tenemos varios negocios, respondí antes de que Alessandro pudiera hablar. Espacios culturales, bienes raíces. Algunas inversiones. Nos va muy bien. La expresión de Eduardo cambió. Era la misma expresión que pone alguien cuando se da cuenta de que acaba de cometer el error más grande de su vida. Eso es maravilloso, dijo. Y pude escuchar la amargura en su voz. Sofía tomó del brazo a Eduardo, claramente queriendo terminar la conversación. Bueno, tenemos que irnos a la recepción, dijo. Fue bueno verte. Isad, igualmente, les respondí. Que disfruten su luna de miel. Mientras se alejaban, escuché a Sofía preguntarle a Eduardo en un susurro que no era tan susurro: ¿esos bebés son realmente cuatrillizos? ¿Y viste esa limusina? Eduardo no respondió. Pero pude ver cómo sus hombros se tensaron. Alessandro y yo nos quedamos hasta que todos los invitados salieron. Quería asegurarme de que todos me vieran. De que todos supieran que la mujer que había sido humillada 4 años atrás había regresado triunfante. Cuando finalmente salimos de la catedral, la limusina estaba esperando. El chofer nos abrió la puerta y mientras ayudaba a subir a los niños, pude ver que varios invitados nos observaban desde la distancia. ¿Cómo te sientes?, me preguntó Alessandro una vez que estuvimos en camino. Libre. Le respondí sin dudarlo. Por primera vez en 4 años, me siento completamente libre. Era verdad. Durante 4 años, sin darme cuenta, había cargado con el peso de la traición, con la sensación de haber sido la abandonada, la engañada, la víctima. Pero ese día, en esa catedral, me di cuenta de que yo no era ninguna de esas cosas. Yo era la sobreviviente, la que había tomado el peor momento de su vida y lo había convertido en combustible para construir algo extraordinario. Esa noche, de vuelta en nuestro palacete, mientras cenábamos en la azotea con vista a toda Barcelona, Alessandro me hizo una pregunta que me sorprendió. ¿Crees que Eduardo se arrepiente? Probablemente. Le respondí. Pero eso no me importa. Lo que me importa es que yo no me arrepiento de nada. Ni siquiera me arrepiento de haber estado con él 5 años, porque sin esos 5 años no habría aprendido lo que no quería en mi vida. Y sin saber lo que no quería, tal vez nunca habría reconocido lo que sí quería cuando te conocí. Alessandro sonrió y me besó suavemente. ¿Y qué pasa ahora?, me preguntó. Ahora seguimos construyendo. Le respondí. Seguimos siendo felices. Seguimos demostrándole a la vida que las segundas oportunidades pueden ser aún mejores que las primeras. 2 semanas después de la boda, Carla me llamó con noticias que no me sorprendieron, pero que sí me dieron una satisfacción profunda. Isabella, cariño, ¿te acuerdas de tu ex? Bueno, parece que las cosas no están yendo muy bien en el paraíso. ¿Qué pasó? Mi sobrina me contó que cancelaron la luna de miel porque no tenían dinero. Y al parecer, Eduardo le pidió dinero prestado a varios invitados de la boda para pagar la recepción. Pero aquí viene lo mejor. Sofía está furiosa porque dice que Eduardo no puede dejar de hablar de ti. De mí. Sí, al parecer no para de preguntarse cómo lograste tanto éxito, si tienes más dinero que él ahora. ¿Cómo conseguiste esos cuatrillizos tan hermosos? Sofía está convencida de que él todavía está obsesionado contigo. La ironía era perfecta. Durante 5 años. Eduardo me había hecho sentir como si yo no pudiera vivir sin él. Y ahora, 4 años después, parecía que él era el que no podía dejar de pensar en mí. ¿Y sabes qué más?, continuó Carla. Mi sobrina dice que Eduardo ha estado tratando de conseguir tu número de teléfono. Quiere reconectarse contigo. ¿En serio? En serio. Pero no te preocupes. Nadie se lo va a dar. Todos sabemos lo feliz que eres ahora. Esa noche, mientras acostaba a los niños, pensé en todo el camino que había recorrido. Desde aquella mujer destrozada que había salido de la mansión de Eduardo con 4 maletas, hasta la mujer segura y exitosa que ahora era. Los niños ya tenían 4 años y cada día me sorprendían más. Lorenzo había heredado mi amor por el diseño y siempre estaba dibujando edificios imaginarios. Leonardo era igual a Alessandro, sensible y apasionado por la música. Sofía tenía el espíritu emprendedor de ambos padres y siempre estaba inventando negocios en el jardín. Y Stella era la artista. Veía belleza en todo lo que la rodeaba.
Una noche, mientras cenábamos en familia, Sofía me hizo una pregunta que me desarmó por completo. Mami, ¿por qué ese señor de la iglesia te miraba tanto? Me había olvidado de que los niños habían estado presentes en la catedral, de que habían visto todo. ¿Cuál señor? Mi amor, el que se casó, el que parecía triste cuando nos vio. Alessandro y yo nos miramos. No sabíamos qué decir. A veces, le expliqué cuidadosamente. Las personas se dan cuenta de que cometieron errores en el pasado y eso los pone tristes. Pero nosotros no cometemos errores, ¿verdad, mami? Todos cometemos errores. Mi amor, lo importante es aprender de ellos y usar esas lecciones para construir algo mejor. ¿Como tú hiciste con nuestro palacete? Exactamente como hice con nuestro palacete. Sofía asintió. Como si todo tuviera perfecto sentido para ella. Y siguió comiendo. Pero esa conversación me hizo reflexionar sobre algo importante. Mis hijos iban a crecer sabiendo que su mamá había construido un imperio de la nada. Iban a crecer viendo que una mujer puede levantarse después de la caída más dolorosa y crear algo extraordinario. Iban a crecer sabiendo que el amor verdadero existe. Porque iban a ver todos los días como Alessandro y yo nos amábamos. Y eso, más que todo el dinero, más que todo el éxito, más que toda la venganza dulce del mundo. Era el regalo más hermoso que podía darles. 6 meses después de la boda de Eduardo y Sofía, recibí una llamada que no esperaba. Era de un número que no reconocía, pero cuando contesté, la voz era inconfundible. Isabella, soy Eduardo. Mi corazón se aceleró, no por amor, sino por la adrenalina de la sorpresa. Hola. Eduardo. ¿Cómo conseguiste mi número? Eso no importa. Necesito hablar contigo. ¿Podemos vernos? ¿Para qué? Por favor, Isabella. Solo una vez. Hay cosas que necesito decirte. Miré a Alessandro, que estaba jugando con los niños en el jardín, y supe que no tenía nada que temer. Ya no era la mujer insegura que había sido. Ahora era alguien que podía enfrentar cualquier conversación sin perderse a sí misma. Está bien, le dije. Pero será en un lugar público. Y solo por una hora. Nos encontramos en el mismo café donde Alessandro y yo habíamos tenido nuestra primera cita. La ironía no era coincidencia. Quería que Eduardo viera el lugar donde había comenzado mi verdadera historia de amor. Eduardo llegó puntual, pero se veía terrible. Había perdido peso, tenía ojeras, y su ropa, aunque limpia. Claramente había visto mejores días. Era un contraste brutal con el hombre arrogante y seguro que había conocido años atrás. Gracias por venir. Me dijo cuando se sentó. ¿Qué querías hablar conmigo, Eduardo? Quiero pedirte perdón. Me quedé callada, esperando a que continuara. Sé que no tengo derecho a pedirte nada después de lo que te hice, pero necesito que sepas que me arrepiento. Todos los días me arrepiento de haberte lastimado. ¿Y por qué ahora? Eduardo suspiró profundamente, porque ahora sé lo que perdí. Porque ahora entiendo que tú eras la mejor cosa que me había pasado en la vida, y yo fui demasiado estúpido para valorarte. Eduardo, le dije con una calma que me sorprendió. Aprecio tu disculpa, pero llegó 4 años tarde. Lo sé, me dijo. Y pude ver lágrimas en sus ojos. Lo sé, pero necesitaba decírtelo. Necesitaba que supieras que no todos los días pasan sin que piense en lo diferente que habría sido mi vida si no te hubiera perdido. ¿Y Sofía? ¿Cómo está tu matrimonio? Eduardo rió amargamente. No hay matrimonio, Isabella. Nos separamos hace 2 meses. Resulta que cuando ya no teníamos dinero, cuando ya no podíamos mantener el estilo de vida lujoso, Sofía se dio cuenta de que yo no era tan interesante. Lo siento. ¿En serio lo sientes? Sí, le dije, y era verdad. Siento que hayas tenido que pasar por eso. Siento que hayas perdido tanto tiempo. Siento que hayas lastimado a tantas personas, incluyéndote a ti mismo. Eduardo me miró con una expresión que nunca había visto antes, vulnerabilidad real. Isabella, sé que no tengo derecho a preguntar esto. Pero, ¿hay alguna posibilidad de que podamos intentarlo otra vez? ¿De que me des una segunda oportunidad? La pregunta que había esperado inconscientemente durante 4 años. Y cuando finalmente llegó, supe exactamente qué responder. Eduardo, le dije con toda la gentileza que pude. Yo ya tuve mi segunda oportunidad. La tuve cuando conocí a Alessandro. Cuando construí mi negocio. Cuando tuve a mis hijos. Mi segunda oportunidad no eras tú regresando. Era yo descubriendo quién realmente soy sin ti. ¿Pero no sientes nada por mí? Después de 5 años juntos. Siento gratitud, le respondí honestamente. Gratitud porque tu traición me obligó a crecer, me obligó a ser independiente, me llevó a la vida que tengo ahora. Si no me hubieras lastimado tanto, tal vez nunca habría descubierto lo fuerte que realmente soy. Eduardo se quedó callado por varios minutos. ¿Eres feliz?, me preguntó finalmente. Más feliz de lo que jamás pensé que podría ser. Le respondí sin dudarlo.
Me alegro, me dijo, y pude escuchar la sinceridad en su voz. Te mereces ser feliz, Isabella. Siempre te lo mereciste. Nos despedimos con un abrazo incómodo pero necesario. Era el cierre que ambos necesitábamos. Cuando regresé a casa, Alessandro estaba esperándome en la puerta. ¿Cómo estuvo?, me preguntó. Liberador. Le respondí. Finalmente cerré ese capítulo para siempre. Alessandro me abrazó y me susurró al oído, ¿sabes qué? Te amo más cada día. ¿Por qué? Porque cada día descubro una nueva razón para admirarte. Hoy fue tu capacidad de perdonar sin permitir que te lastimen otra vez. Esa noche, mientras estábamos acostados en nuestra cama, mirando por la ventana hacia la Barcelona iluminada, reflexioné sobre todo el viaje que había hecho. Había comenzado como una mujer que definía su valor a través de la relación que tenía con un hombre. Una mujer que había sacrificado sus sueños por amor, que había puesto su vida en pausa para construir la vida de otro. Y ahora era una mujer que había construido su propio imperio, que había encontrado el amor verdadero, que había creado una familia hermosa, que había convertido su mayor dolor en su mayor triunfo. ¿En qué piensas?, me preguntó Alessandro. En que a veces las peores traiciones de la vida son en realidad los mejores regalos. Le respondí, porque te obligan a descubrir de qué estás realmente hecha. ¿Y de qué estás hecha tú? De resiliencia, de determinación, de amor propio, y de la certeza de que merezco todo lo hermoso que tengo ahora. Alessandro me besó suavemente. Los niños van a crecer sabiendo eso también, me dijo. Van a crecer sabiendo que su mamá es la mujer más valiente del mundo. Al día siguiente, mientras trabajaba en mi oficina del Palacete, recibí un email que me hizo sonreír. Era de una revista de negocios de España, pidiéndome una entrevista para su portada del mes siguiente. El tema, mujeres que transformaron la adversidad en éxito. Acepté la entrevista, no por ego, sino porque quería que mi historia llegara a otras mujeres que estuvieran pasando por lo que yo había pasado. Quería que supieran que sí es posible levantarse, que sí es posible reconstruirse, que sí es posible ser aún más feliz después del dolor más grande. La entrevista fue hermosa. Hablé de todo, de la traición, de los primeros días dolorosos, del descubrimiento del Palacete, del encuentro con Alessandro, de los cuatrillizos, del regreso triunfal a la catedral. ¿Cuál es el mensaje que le daría a una mujer que acaba de pasar por una traición similar?, me preguntó la periodista. Que el final de una historia no es el final de tu vida. Le respondí, que a veces tienes que perder todo lo que creías que querías para descubrir lo que realmente necesitas, y que la mejor venganza no es lastimar a quien te lastimó, sino construir una vida tan hermosa que cuando te vuelvan a ver, se den cuenta de todo lo que perdieron. La revista salió 2 meses después, y la respuesta fue abrumadora. Recibí cientos de emails de mujeres contándome sus propias historias, agradeciéndome por compartir la mía, diciéndome que mi historia les había dado esperanza. Una de las cartas que más me conmovió era de una mujer llamada Carmen, de México. Querida Isabella, acabo de leer tu historia y estoy llorando, pero no de tristeza, sino de esperanza. Mi marido me dejó hace 6 meses por mi hermana menor y he estado convencida de que mi vida se había acabado. Tengo 38 años, no tengo hijos. No tengo carrera propia porque dejé todo para apoyar sus sueños, pero tu historia me ha hecho darme cuenta de que tal vez esto no es mi final, sino mi comienzo. Hoy voy a empezar a construir mi propia vida. Gracias por recordarme que soy más fuerte de lo que creo. Esas cartas me confirmaron que había tomado la decisión correcta al compartir mi historia. No se trataba de mí, se trataba de todas las mujeres que necesitaban saber que era posible salir adelante. Hoy, 5 años después de aquella boda en la catedral, mi vida es aún más hermosa de lo que habría podido imaginar. Los niños tienen 9 años y cada uno está desarrollando su personalidad única. Lorenzo quiere ser arquitecto como su mamá, Leonardo toca el violín como un pequeño prodigio. Sofía dice que va a tener 1000 negocios cuando sea grande. Y Stella pinta cuadros que Carla dice que son extraordinarios para su edad. Alessandro y yo hemos expandido nuestro negocio a 5 ciudades de España. Tenemos empleados maravillosos. Y seguimos siendo tan felices como el primer día. Cada mañana me despierto agradecida por la vida que tengo, por el amor que me rodea, por las oportunidades que se siguen presentando. ¿Y Eduardo? Hace 2 años, me enteré por Carla que había tenido que declararse en bancarrota oficialmente. Perdió todo, la casa, los autos, las propiedades que le quedaban. Ahora trabaja como empleado en una inmobiliaria, haciendo el trabajo que yo hacía gratis para él durante 5 años. Sofía se casó con un hombre mayor y rico 6 meses después de separarse de Eduardo. Al parecer, había aprendido a no mezclar amor con seguridad financiera. No sé si es más feliz, pero sé que hizo la elección que sintió que tenía que hacer.
A veces, cuando estoy en la azotea de mi palacete, mirando Barcelona extenderse ante mí, pienso en la mujer que era hace 9 años. Pienso en sus miedos, en su dependencia, en su falta de confianza en sí misma, y siento una ternura profunda por ella, porque sin su dolor yo no habría encontrado mi fuerza. Mi historia no es solo sobre venganza o justicia divina. Aunque esos elementos estén ahí, mi historia es sobre transformación. Es sobre descubrir que, dentro de cada uno de nosotros, existe el poder de reconstruir nuestra vida, sin importar cuán destruida parezca en un momento dado. Es sobre aprender que el amor propio no es egoísmo, sino la base sobre la cual se construye todo lo demás. Es sobre entender que merecer amor, éxito y felicidad no es una meta que hay que alcanzar, sino una verdad que hay que aceptar. Y es sobre la certeza de que, a veces, lo que parece el final, es solo el comienzo de la historia más hermosa que jamás habrías podido escribir para ti mismo. Hoy, mientras tucé a mis 4 tesoros en sus camas, mientras Alessandro me esperaba con una copa de vino en nuestra terraza, mientras mi palacete brillaba como una joya en el corazón de Barcelona, supe que había llegado exactamente donde tenía que estar. Y si pudiera regresar en el tiempo y hablar con esa mujer destrozada que salió de la casa de Eduardo con 4 maletas, le diría esto: tu corazón roto no es tu final, es tu comienzo. Tu traición no es tu definición, es tu liberación. Y esas lágrimas que estás derramando ahora van a regar el jardín de la vida más hermosa que puedas imaginar. Porque a veces, para encontrar nuestro verdadero hogar, primero tenemos que perder el lugar donde creíamos que pertenecíamos. Y a veces, para descubrir quiénes realmente somos, primero tenemos que sobrevivir a quienes pensamos que éramos. Mi nombre es Isabella. Y esta ha sido la historia de cómo la peor traición de mi vida se convirtió en el regalo más hermoso que jamás recibí. Gracias por escucharme, gracias por permitir que mi historia toque sus corazones. Y si ustedes están pasando por algo similar, recuerden, su historia también puede tener el final más hermoso. Solo tienen que ser lo suficientemente valientes para escribirlo.